lo que las personas hacen cuando nadie los está viendo. Esto es cultura, cuando tú haces las cosas por convencimiento propio, porque así lo vives, porque así lo sientes y porque tienes ese compromiso. La cultura es el corazón. La cultura es el que bombea y el que hace que todo tu cuerpo funcione. Esto es Enciende tu potencial. Hola, soy Paola Carranco, fundadora de Talent Lab, y este podcast es un espacio para explorar cómo el talento y la cultura auténtica impulsan la transformación organizacional. Hoy me acompañan dos líderes que aprecio y admiro mucho. Los conozco desde hace ya más de 10 años en nuestro querido México. Y desde entonces he tenido el placer de trabajar diferentes proyectos con ellos de cultura, de detección, de desarrollo de talento. Y bueno, ellos dos han sido pieza clave en la transformación cultural de BBVA Perú. Tengo primero que nada a Fernando Aguiluz. Él es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey, tiene un máster de negocios por el IPA de México y también un máster de negocios por la Universidad del Deusto. Cuenta con más de 26 años de experiencia en diversas y diferentes, ¿qué tal? Responsabilidades en BBVA, desde banca corporativa, riesgos, recuperaciones, negocio de retail, banca de empresas, instituciones. Yo lo conocí cuando justamente estaba moviéndose a ser director general de talento y cultura en BBVA México, y desde julio de 2019 se desempeña como country manager de BBVA en el Perú, donde ha desplegado una serie de iniciativas impresionantes de muchísimo impacto relacionadas al modelo de negocio, la transformación digital, la sostenibilidad y sobre todo, y lo que nos tiene hoy aquí, el cambio cultural interno con el objetivo de convertir al banco en el número 1 del sistema financiero peruano. Gracias, Fer, y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ya son más de 28 años, va pasando el tiempo y ya más de 28 años, pero siempre es un gusto estar contigo y estar con todo tu público. Muy bien, gracias. Y bueno, también tenemos aquí a Enrique Medina. Él es gerente general adjunto de Talento y Cultura, que para mí es lo equivalente al Chief HR Officer en BBVA Perú. Él tiene muchísimos años de experiencia, aquí dice 30, pero estoy seguro que entonces más, porque como dicen, pasan los años, en diferentes cosas, en estrategia comercial para banca de empresas, comercial y corporativa. Es un súper especialista en diagnósticos basados en datos, en diseño de estrategia de segmentos especializados. Él llegó a Perú hace 5 años para llevar a cabo justamente esta transformación estratégica y cultural, y desde hace 3 años es responsable de la Gerencia General de Talento y Cultura en BBVA Perú. Gracias, Enrique, por estar aquí compartiendo juntos otro espacio más. Gracias, Paola. Un gusto estar aquí contigo y con tu público. Encantados de participar. Me encanta, de verdad que es un honor tenerlos aquí, y quiero que les compartan a todos cómo han construido esta cultura auténtica y transformadora. Ustedes fueron el primer lugar de los Eco Awards de 2025 por ser la empresa con la mejor cultura, la más auténtica en toda Latinoamérica, y eso no es menor. Así que seguro tienen muchísimo que contarnos. Y bueno, para arrancar, quiero saber qué significa para ustedes desde sus roles. Primero tú, Enrique, como HR, ¿qué significa para ti cultura? ¿Cómo la definirías? Mira, para mí la cultura es la personalidad de una empresa. Es cómo se comporta. Si tuvieras que describirlo como si fuera una persona, ¿qué dirías de ello? Es una persona afable, amistosa, contenta, ambiciosa, retraída, optimista. Para mí la cultura refleja la suma de las personalidades de todos los que colaboramos aquí. Y hay otra definición que también me gusta mucho, que es lo que las personas hacen cuando nadie los está viendo. Esto es cultura, cuando tú haces las cosas por convencimiento propio, porque así lo vives, porque así lo sientes y porque tienes ese compromiso. Eso es lo que yo definiría de cultura de una manera sencilla. Me encanta. Fernando, tú como CEO, ¿cómo definirías cultura? Fíjate que poco más que decir después de esta gran definición que da Enrique, pero yo diría que la cultura es el corazón. La cultura es el que bombea y el que hace que todo tu cuerpo funcione. Es el que hace que puedas sentir, que puedas palpar, que puedas estar totalmente bien conectado. Para mí, el corazón de una institución es la cultura. Y la cultura es este motor, esta identidad, este ADN que tenemos en las organizaciones y que te hacen hacer cosas que tú nunca te hubieras imaginado que ibas a poder hacer.
y que haces que la colectividad se sume y puedas ir en estos pasos que vas dando uno a uno y que te hacen la suma de una gran potencia como organización. Me gusta. A ver, entonces es la suma de muchas cosas, es el corazón, es lo que hace cuando la gente no ve y es una persona. Me quiero quedar con este tema de es una persona. Si la cultura de BBVA fuera una persona, BBVA Perú, ¿cómo la describirían? ¿Qué rasgos tendría? Quiero que me describan dos personas. Primero la que fue y otra es la que es hoy. Mira, sería auténtico, transparente, cercano y colaborativo, si fuera una persona. El día de hoy. ¿Y lo que era antes de esta transformación? ¿Cómo era? Fíjate que es difícil hablar del pasado, pero yo te diría que si fuera una persona, no tenía ambiciones, no tenía sueños, no tenía ganas y estaba acostumbrado a la rutina. Enrique, ¿tú crees eso igual? ¿Suscribes lo que dice Fernando? Sí, bueno, lo digo al final, pero yo lo iba a decir en positivo. Creo que la cultura actual es ambiciosa, es de innovación y de creatividad. Yo es lo que le agregaría, pero es un poco lo que decía Fernando, que no teníamos esa ambición, ¿no? Claro. En el antes. Hoy yo siento que ya la tenemos. Y a mí me encanta el tema de la visualización. Dime, Fernando. Perdón, me voy a meter en ese tema que acaba de decir Enrique. La verdad es que tenemos un equipazo. Es el mejor equipo con el que yo he trabajado y te puedo decir que tuvimos una ilusión, un propósito común, un objetivo que lograr y un reto que superar. Y ese fue cuando dijimos que queríamos ser el banco número 1 del país. Y entonces, de manera espontánea, el día que me conocieron, de manera espontánea, un grupo de más de 2.500 colaboradores dijeron, vamos para adelante. Sí se puede y vamos todos juntos. Ese rompimiento es el antes y el después. Ese rompimiento es esta alegría, esta motivación, este trabajo en equipo, esta coordinación y todo esto que estamos o que acabamos de hablar hace un momento, porque pusimos en común un objetivo que al final puede ser que todos lo deseaban, pero que no lo habían verbalizado y no se había verbalizado de manera conjunta. Y como dicen, para que un líder exista tiene que tener su primer seguidor. Y después de su primer seguidor tiene que tener su segundo seguidor. Después de su segundo seguidor tiene que tener su tercer seguidor y ya no voy a seguir. Pero cuando logras romper esto en un solo impacto, en más de una tercera parte de la organización, tienes el camino perfecto para romperlo. Coincido. Y fíjense que a mí me gusta mucho como, no sé si a toda la gente le pase, pero por lo menos a mí me pasa cuando me empiezan a contar las cosas como que las voy visualizando, ¿no? Y entonces esta primer persona que me comentaban, o la del antes, digamos, la veo como apagada, como colores tristones, como cabizbaja, como no soy suficiente, como, ¿no? Y la segunda persona la veo activa, brillante, corriendo, dinámica, colores como muy vivos y así. ¿Les pasa lo mismo o no? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, sí, como lo veo es que antes éramos más un seguidor, que veíamos lo que se hacía en el mercado y lo copiábamos para estar a la altura. Nos sentíamos como alguien que tenía que estar a la defensiva. Hoy es todo lo contrario. Hoy somos los que innovamos, somos los que ponemos la pauta, estamos a la ofensiva y somos agresivos buscando con esa ambición que ya hablábamos, el ser el número 1, ¿no? Y eso no es solamente hacia afuera en el mercado, sino internamente es algo que se vive, que lo vemos, que colaboramos y que pensamos siempre sin siquiera hablarlo, ¿no? Es algo que ya traemos en nuestra cultura, en nuestro ADN. Fíjate cómo este tema del ser el número 1 es mucho más que una ambición, es un sueño que yo quiero ser parte. O sea, son de esas cosas que te mueven y dices, es que
yo quiero ser parte de esa historia, yo quiero lograrlo, yo quiero decir, yo pertenezco ahí. Es algo muchísimo más que un objetivo financiero, muchísimo más que tener X números de clientes, que es algo, es un tema de logro y que aparte, si te acompañas justamente con estos seguidores, con un equipo, verdaderamente se siente increíble. Quiero saber en este camino cómo han vivido y cómo han construido esa cultura de BBVA Perú, cómo esa persona se cambió a esta otra en movimiento, ágil, con ganas, motivada. ¿Cómo fue este camino? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, pues mira, yo algo que hicimos al inicio y seguramente tú recordarás fue primero un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de dónde estábamos parados, de cuáles eran esos comportamientos que hoy teníamos y que no nos sentíamos satisfechos de cómo estábamos haciéndolo. Para poder verbalizarlos, para poder decir cuáles eran las cosas que no nos gustaban y que queríamos aspirar y cómo íbamos a llevar ese camino, ¿no? Por un lado fue un tema más de encuestas, de hacer focus group, de entender cómo se sentía la gente y de explorarlo. Y eso, pues bueno, lo trabajamos de la mano con ustedes, ¿no? Hace varios años. Y además de eso, fuimos creando ese propósito común que ya hablábamos, fuimos creando símbolos que eran un ejemplo de lo que queríamos hacer. Creamos un grupo de personas que eran los influencers de la organización, los que todo el mundo lo veían como un referente, como un inspirador, y los adoptamos como los early adopters, ¿no? Como en cualquier otra metodología de change management, teníamos que tener unos early adopters que llamamos los creo, ¿no? El creo que tiene dos acepciones, creo de creer y creo de crear, ¿no? Entonces, este grupo de personas, creo que eran alrededor de 100 personas, fueron los que nos ayudaron a ir haciendo el cambio poco a poco dentro de la organización. Nos ayudaron a modelar esos comportamientos que queríamos. Fueron los que dentro de sus áreas fueron siendo los que creían en lo que íbamos a hacer, los que eran los embajadores de estos cambios y fueron haciendo que poco a poco se fueran sumando más personas, ¿no? Todo eso acompañado del gran despliegue de iniciativas estratégicas donde se veía claramente nuestro rumbo, a dónde queríamos llegar y cómo fuimos haciendo esa consecución de resultados. La gente fue viendo positivamente que íbamos dando buenos resultados y se fue contagiando. Ay, mira, si se puede, si lo estamos logrando y poco a poco fuimos haciendo el movimiento más grande. Y fíjate que en este tema que dicen Enrique, para mí la clave fue que fue co-creación. Esto no fue un top-down, porque cuando son temas top-down, pues tienes quien es el yes man que lo va a hacer, pero tienes el que te va a retar, tienes el que va a frenar la carreta y tienes múltiples comportamientos. Aquí fue un tema de estar co-creando y fue un tema de escuchar, un tema de cercanía, un tema de ir a las oficinas, a las sucursales, fue un tema de entender y fue un tema de preguntar. Y en algún momento fue decirles, ¿cómo lo harían ustedes? Denos cómo lo harían ustedes. Y entonces nos pusimos a escribir juntos. Y cuando escribes juntos, pues ya quitaste todos los pretextos. Si es que pudieran existir pretextos, vas acabando con todos, porque al final lo que resulta de estas indagaciones y todo esto que platica Enrique es la cultura que queremos tener. Y no es la cultura que yo quiero imponer o que Enrique quiere imponer, es la cultura que queremos tener. Y no quiero que esto vaya a sonar socialista o comunista, pero es una manera de involucrar y de hacer partícipes a los que viven los valores, los que viven los comportamientos, los que viven la cultura, a transformarla, a modificarla y a encontrar los puntos de dolor y los puntos de satisfacción que tienes que ir alineando para tener la mejor cultura organizativa. Y con una complejidad, con un alineamiento con nuestra matriz, porque al final somos parte de una organización multinacional o internacional. Entonces tenemos que tener este entendimiento local con el alineamiento internacional, que en algunas compañías esto es muy difícil y nos dejamos guiar por el top-down
aquí hubo un gran acompañamiento y un gran trabajo con los equipos globales y con todo lo que estábamos obteniendo en la localidad. Fíjate, me gusta mucho esto que dices de esta alineación global, porque muchos de los clientes con los que nosotros trabajamos justamente tienen esta complejidad, ¿no? Tienen una gran operación local, que tienen un submundo, digamos, una cultura, pero que también pertenecen a otra muchísimo más grande, que es multinacional, que tiene diferentes complejidades y demás, y siempre se encuentran con este tema, ¿no? ¿Cómo me alineo con ellos? Pero también defino lo que es importante para nosotros y resuena en nuestro país, con nuestro momento, con nuestra gente y demás. De todo lo que me dijeron, yo me quedo con algunas cosas y palabras y conceptos clave, ¿no? Como escuchar, y para eso tienes que preguntar, cercanía, el tema del entendimiento, el tema de la co-creación, el hacer las cosas por diseño, ¿no? ¿Cuál es la cultura por diseño que realmente yo necesito? El tema de la alineación entre todos y entre todas las partes y los diferentes stakeholders. En este caso estábamos hablando de global, local, pero también internamente con las diferentes áreas y demás. El hacer un movimiento que no sea solamente top-down, sino verdaderamente por todo, y el tema del modelamiento, ¿no? Cómo verdaderamente modelamos esta cultura. Y yo les quiero decir que a lo largo de los años, de muchos años de carrera, de liderar muchos cambios, las evoluciones en grandes empresas son bien retadoras, mucho más que cualquier otra. Las evoluciones de cultura para mí son las más retadoras porque tienen que ver con cosas muy profundas, con creencias, con hábitos, con comportamientos, con formas de interactuar, formas de trabajar, cambios en procesos, hay veces que tecnología, hay veces que hasta me hacen mudanzas a nuevos edificios para tener un símbolo del antes y el después. Verdaderamente todo cambia. Así que me interesa mucho conocer estas historias que los han retado. ¿Cuáles son estos desafíos que han tenido? ¿Cuáles son esos retos, estos desafíos en esta evolución cultural de BBVA Perú? ¿Cómo los enfrentaron? Cuéntanos historias que nos hagan saber con qué nos podemos enfrentar si estamos en este proceso. Desde que ahora, si quieres, empiezo, Enrique. Mira, primero, de los grandes desafíos que nos enfrentamos era que siempre pensábamos que el competidor era más listo que nosotros. En historias tengo 100 que contarles. Como una vez que me dicen, estamos haciendo una campaña de captación de dólares a la misma tasa que el competidor, o mejor tasa estamos ofreciendo que el competidor, porque es súper potente. Le pregunto a otra área del banco, y digo, oye, ¿necesitamos dólares? No, al contrario, nos sobran dólares, no necesitamos ni un dólar. Cuando indagas un poco más, te dabas cuenta que no teníamos estas ganas de innovar, que no teníamos estas ganas de proponer y que nos sentíamos menos respecto al competidor. Y ahí es uno de los primeros quiebres que te das cuenta que tienes que hacer que la gente se la crea, que son los mejores en lo que están haciendo, que sus ideas son escuchadas, que queremos discutir y que queremos hablar de una problemática y que se pueden sentir tranquilos que esto se puede llevar a cabo, que no hay tanta jerarquía, que las decisiones hay que tomarlas más rápido, que hay que ser ágiles. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que teníamos en el país 3 diferentes países: los que estaban en la costa, los que estaban en la sierra, los que estaban en la selva, 4 países, los que estaban en Lima residencial, y que no necesariamente todo les funcionaba de la misma manera a estos 4 grandes grupos de interés, y cosas que queríamos proponer nos dábamos cuenta que eran un bloqueante en alguna otra parte de nuestra misma empresa en este país. Luego nos dimos cuenta que también había gente detractora y había gente que seguía deteniendo la carreta y que realmente no quería que se transformara el banco porque era sacarlos de la zona de confort. Era moverles los últimos 15, 20 o los N años de trabajo, y estaban convencidos que como lo hacían era la mejor manera. Entonces, ¿qué había que hacer con esos grupos? Primero invitarlos, convencerlos, y después
invitarlos y convencerlos a que dejaran la institución, a que verdaderamente lideraran a la institución, y con 2 o 3 cambios de estos personas que eran bloqueantes para lo que se quería hacer, la misma organización se da cuenta que el cambio está, que hay más gente que quería un cambio que los que querían seguir trabajando con ideas de antaño. Sí. Yo, una anécdota que tengo es mi primera reunión con nuestro director de la red de oficinas, ¿no? Con nuestras redes sucursales. Pues para mí, la red es la que me da de comer, es la que genera los ingresos, son los que están ahí en el frente de batalla y a los cuales nos debemos. Y en la plática salió de pronto que en algún momento le dije, oye, dime qué necesitas porque yo estoy para servirte. Y me volteó a ver con una cara de, ¿y este loco de qué me está hablando, no? Nunca en su vida se lo habían dicho a una persona de la sede central eso. Y eso es un cambio en el paradigma, un cambio en la forma de trabajar, un cambio en la cultura que teníamos que empezar a trabajar. Ahí me di cuenta perfectamente de que estábamos con los papeles volteados. La red parecía que trabajaba para la sede, no la sede para la red. Y eso fue algo que trabajamos muchísimo, dando el ejemplo, yendo a visitar. Fernando ya nos dirá, pero conoce prácticamente todas las oficinas del país, mostrando en la sede la importancia que tenía la red. Y poco a poco fuimos haciendo ese cambio, donde ahora todos en este edificio trabajamos para nuestras oficinas. Y eso tomó tiempo. Como bien decías tú, una transformación cultural no es de un día para otro, pero hoy hay una alineación total de que estamos trabajando para la red y de que ellos no son los que tienen que hacer reportes para nosotros, sino que nosotros tenemos que hacerles la vida más fácil, tenemos que entregarles productos más sencillos, procesos más ágiles para la contratación, menos problemas para que puedan tener mejor atención al cliente, menos aclaraciones, menos reclamos, y todo eso es algo que ya lo tenemos hoy en nuestro ADN, ¿no? Entonces esa anécdota para mí creo que es de las más bonitas. Y seguramente le va a servir a todo tu público. Un tema que es importante trabajar en estos cambios culturales es dedicarte en una buena parte del esfuerzo a disminuir los pretextos, a quitar los pretextos. El no hago esto por, esto no puedo por, no puedo por. Tú toma nota de todo, analízalos, y en la medida que vas quitando todos los pretextos, llega un momento en que el único pretexto es la falta de ganas o la falta de actitud. Y ahí es donde te das cuenta con quién sí vas a funcionar y con quién no vas a funcionar. Me encanta eso, porque el cómo no, cuando hay este tipo de cambios, es escuchadísimo, ¿no? Es que eso no se puede porque no sé qué, es que nunca lo hemos hecho así, es que alguien lo probó y tal, es que tenemos esta barrera, es que, y cómo sí, ¿no? Cómo verdaderamente sí lo podemos hacer. De hecho, me acuerdo perfecto de un sticker que se hizo en todo este movimiento que decía, ¿y cómo sí? ¿No? ¿Y tú qué vas a hacer? Un sticker de Fernando, ¿y tú qué vas a hacer? ¿No? Entonces, eso me encanta porque le quitas esa barrera y les abres la mente y dices, sí, quizá yo estoy poniendo pretextos y me tengo que mover de acá, ¿no? Me tengo que mover de este lugar porque no me funciona ni a mí, ni a mi equipo, ni a nadie, verdaderamente. O aquí sí. le dices al equipo, perfecto, ayúdanos. ¿Cómo lo harías tú? Ayúdanos porque tenemos esta problemática. ¿Cómo lo harías tú? Y ahí es donde estás escuchando. Y ahí a lo mejor puedes llegar a la conclusión, al final, que hay cosas que no se pueden hacer, pero el 99% de las cosas siempre hay un cómo sí se pueden lograr. Yo siempre digo, hay 2 cosas que son inevitables en la vida. Una, que te vas a morir, y 2, que tienes que pagar impuestos, los pagues o no, pero son 2 cosas inevitables. Como a mí, todo lo demás, exacto, todo lo demás siempre puedes encontrar el cómo sí. Oye, hablando de cosas inevitables, el error, ¿no? Yo creo mucho en el error. A mí me incomoda nada más la palabra equivocarme. Digo, uy, o que nos equivoquemos, ¿no? Como con nuestros clientes o lo que sea. Pero es porque creo que lo hemos estigmatizado como algo malo. Y creo que el error es solo malo si no se aprende de él, si se recae en el error una y otra vez, si no se comparte. Y el error duele,
pero es esencial para la innovación, para el crecimiento de las personas, de las organizaciones, todo este tema de las organizaciones que aprenden justamente parte de esto, ¿no? Entonces, quiero que me cuenten a mí, a todos, si hubo algún error en este camino que les dejó una gran lección. Algo que aprendieron en ese momento y que le pueden dejar de aprendizaje a todos los que nos escuchan. No digan culpables, nada más cuéntenos de esto y sobre todo del aprendizaje. Yo creo que Creía no que cometimos es fácil, errores. ¿verdad? Pero no. Enrique es infalible y no cometió ningún error. Así que si alguien lo está escuchando, puede contratar a Enrique y les va a hacer el cambio transformacional. No, yo más que un error que hayamos cometido, y me llevo esto que dices, creo que algo que también trabajamos fue justamente eso de la cultura del error. Lo que trabajamos mucho, incluso hicimos demos days, o sea, bueno, demo day para explicar un poquito más, son como town halls donde invitábamos a toda la organización a que se conectara y 3 o 4 áreas mostraban proyectos, ganadores exitosos, que nos habían dado alguna muy buena, muy buen producto, ingresos, lo que fuera. Pero una vez creamos una que le llamamos, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era justamente el tema del error, que mostramos errores que cometimos como organización y que nos ayudaron a mejorar un producto o a mejorar una forma de trabajo. Y mostramos esas oportunidades que tuvimos, que aprendimos y cómo lo hicimos mejor gracias a un error. Eso fue algo que tratamos también de fomentar, porque como bien dices tú, si no te equivocas, pues no puedes crecer, no puedes aprender. Y lo importante es equivocarte rápido. Si te equivocas rápido, puedes corregir. Si tú te casas con la idea, te casas con un proyecto que ya llevas 3, 4, 5 meses y ves que no está funcionando y va para abajo, con tal de defenderlo, le sigues invirtiendo, le sigues metiendo tiempo, dinero, esfuerzo, y eso te va llevando a algo que es indefendible. Si lo haces rápido, si te das cuenta que no funciona pronto, lo paras en ese momento y te dedicas a otra cosa. Entonces tratamos de hacer eso como cultura también. El corregir cuando las cosas no funcionaban. Y eso te lleva también a innovar, a buscar, a hacer cosas nuevas, ¿no? Totalmente de Que a lo acuerdo. mejor estaba pensando ver en el cambio cultural, en qué nos pudimos haber equivocado. Todo esto lo hicimos en la pandemia. Empezamos en la pandemia. Empezamos en televisión, en videoconferencias y ese tipo de cosas. Yo creo que a lo mejor el error fue que estuvimos mucho tiempo implementando cambio cultural por televisión, cuando éramos una empresa que podíamos salir y atender, y nos refugiamos más tiempo del que debimos de haber estado haciendo este cambio organizacional, y hubiera sido más rápido. Nos cuidamos, pusimos ante todo la salud de los colaboradores, pero al final, como éramos una empresa esencial, teníamos 3,500 colaboradores en la calle atendiendo todos los días, y en las áreas centrales tardamos un poco más. Ese sí pudiéramos llamarlo un error, pero fue un error medido viendo la situación en la que nos encontrábamos. Pero esto quiero reflejarles un poco que sí se puede. Si se pudo hacer durante la pandemia, si se pudo hacer en esta coyuntura que hemos estado explicando de la ambición, el cambio y todo esto, en sus organizaciones, que son organizaciones estables, que no hay pandemia, que no hay una disrupción tan grande, sí se puede lograr, y con un buen acompañamiento lo puedes hacer más rápido. Y me gusta mucho esto que dices, porque aún en esta circunstancia tan retadora, se pudo, ¿no? Y quiero ser muy clara, en ese momento muchos de nosotros no habíamos trabajado de esta forma, ¿no? Muchas de las personas nunca habían trabajado de forma virtual y estaban aprendiendo de esto mientras estaban nerviosos por su familia y todas las noticias que venían de todos lados y por todas partes, y preocupaciones probablemente por ellos o por la salud de su familia. ¿No? Y en medio de todo esto está el cuidado de ustedes,
pero también el cambio y la motivación hacia una cosa distinta. Entonces, con todas estas complicaciones, con constancia, con algo por diseño, con un compromiso, se pudo lograr algo espectacular. Y tomando el primer punto, es que esta parte social, cómo es importante para los cambios, ¿no? O sea, verdaderamente el socializar este tipo de cosas, el tener conversaciones de valor, realmente ayuda muchísimo. Quiero que me cuenten de estas conversaciones de valor que verdaderamente dijeron, sí, es que a través de esta conversación veo que sí está pasando el cambio. ¿Se acuerdan de algo? Mira, yo lo empecé a notar cuando veías al equipo con agresividad comercial. Somos una empresa de servicio y cuando veías al equipo con una agresividad comercial tan fuerte, dije, ya la piedra empezó a girar. Cuando nos atrevimos a retarnos a nosotros mismos para lograr metas muy superiores a la normalidad de una meta, es cuando dije, esto va muy en serio. Un ejemplo, vendíamos 9,000 tarjetas de crédito al mes y nos propusimos, un día dijimos, ¿por qué no vendemos 20,000? Eran puros nos, que era imposible lograrlo. Lo hicimos. Después de 20,000, al poquitito tiempo dijimos, ¿por qué no vendemos 40,000? Y lo logramos. Después de 40,000 dijimos, bueno, ya, vamos a hacer 60,000. Y todo el mundo, no, nadie lo va, y lo logramos. Ahí fue cuando me di cuenta, esto va en serio, esta es otra organización, este es otro banco, este es otro ánimo, esta es otra fuerza y verdaderamente esta colectividad, esta euforia colectiva, por llamarlo en un buen sentido, que se logró, es lo que habla, es que este equipo se volvió imparable, este banco se volvió imparable y reto y objetivo que se le va poniendo, reto y objetivo que se va cumpliendo. Y me encanta esa historia porque justamente refleja a estas dos personas, ¿no? El antes y después de esta persona que estaba apagada, que no se la creía, ¿no? Y termina siendo una persona automotivada, que venga los retos, yo puedo hacerlos, yo los puedo lograr. Me fascina eso porque estas personas que empiezan a pensar así, empiezan a ver que con trabajo, con hacer cosas diferentes, con quizá incorporar nuevas tecnologías, trabajar de una forma distinta, se pueden lograr muchísimas cosas y nada se les cierra, ¿no? Ninguna puerta se les cierra enfrente. Y la otra cosa es que lo que estás contando tiene que ver ya con un resultado de negocio. No es un resultado de un cambio de creencia cultural nada más, algo así como soft, muchas veces que decimos, la llegó ya a un cambio de negocio. Y entonces ahí te das cuenta cómo la cultura verdaderamente incide en el negocio y tiene una gran influencia y afectación probablemente en este tipo de cosas. ¿Hay alguna otra cosa que se acuerden que tenga que ver con este tipo de situaciones? Antes de que hable Enrique, perdón, y le voy a dar ahí la palabra con eso que voy a decir, porque seguramente tu público es de recursos humanos, es de talento y cultura, ese es tu público y la verdad es que me da mucho gusto estar con todo tu público. Les vamos a mandar nuestros currículums. Mentira. Pero realmente una métrica ácida desde el punto de vista del objetivo de este podcast que estamos hoy en día es Gallup. Y a lo mejor vale la pena contarlo, Enrique. Sí. Bueno, Gallup, cuento un poco lo que es una encuesta de compromiso que hace esta empresa, Gallup, donde no mide la satisfacción, como la mayoría de las encuestas de satisfacción cultural o de qué tan cómodo te sientes como colaborador. Gallup te mide el compromiso, que es mucho más ácido, donde te pregunta qué tan comprometido estás con la empresa, si das esa milla extra, cómo te sientes desde ese punto de vista, y te lo mide con una calificación del 1 al 5. Cuando empezamos en el 2019-2020, traemos una calificación de 4.1 sobre 5. Éramos dentro del grupo BBVA, éramos el quinto o sexto lugar como país y estábamos en el percentil 40. Es decir, si hubiera 100 empresas que Gallup valorara, había 60 arriba de nosotros, ¿no?
Obviamente no son 100 empresas, son miles, pero este percentil lo que te mide es eso. Estamos en el percentil 40. Empezó toda esta transformación cultural y fuimos con nuestro propósito, con ese alineamiento, con esa visión que ya hemos hablado, fuimos pensando en que podíamos hacerlo mucho mejor en Gallup. Escalamos del 5º al 4º lugar, del 4º al 2º, estuvimos 2 años en 2º lugar, y Fernando, con la visión y el liderazgo que tiene, un día dijo, tenemos que ser el primer lugar, o sea, si queremos ser el banco número 1, tenemos que ser el número 1 en todo. Y uno de esos temas era justamente el compromiso, ¿no? Entonces, todo el equipo del comité de dirección nos pusimos esa meta, nos comprometimos, hicimos todo con nuestros equipos para lograr ese compromiso de los colaboradores y que pudiéramos realmente. Es una encuesta anónima 100%, no es una encuesta en la cual puedas tú saber quién te calificó bien y quién te calificó mal. Hicimos muchos planes de acción por 2 años hasta que logramos ser el banco número 1 del grupo BBVA. Y más allá de eso, que es un orgullo, lo que a mí más me llama la atención es que pasamos de ese percentil 40 a un percentil 87. Eso que de las miles de empresas que hacen la encuesta de Gallup a nivel mundial, solamente había un 13% mejor que nosotros. Y podían ser empresas desde 100 colaboradores hasta los que tú digas. Nosotros tenemos más de 7,000. Entonces, estar en ese percentil 87 es de verdad un orgullo, y gracias, Fer, por darme la primicia aquí en este podcast de poderlo decir yo, porque la verdad sí es algo para llenarte de orgullo, que se te llena la boca y el corazón de decirlo, porque el primer año dijimos, ya llegamos, ya somos el primer lugar, y ahora lo difícil no es llegar, es mantenerte. Y eso, para mí, como responsable de recursos humanos, para mí fue más difícil el segundo año que el primero, porque el primero, pues ibas con la ilusión, haciendo cosas nuevas, y ahora ya que estoy ahí, ¿qué más tenemos que hacer para mantenernos, para que el equipo siga con ese compromiso, con esa visión, con ese entusiasmo? Y pues seguimos innovando, seguimos creando cosas positivas para que todos lo vivieran. Y eso logramos un segundo año de ser los líderes en Gallup en el grupo y mantuvimos nuestro percentil. Y eso de verdad que fue algo que todos lo celebramos de una manera espectacular. Este no fue un triunfo de Fernando o mío desde Recursos Humanos, fue un triunfo que todos lo vivimos como un tema personal, porque realmente así nos sentíamos y sabíamos que éramos un equipo muy comprometido, que lo que se proponía lo cumplía. Y los resultados estuvieron ahí. De verdad es que es parte del por qué estamos hoy aquí contigo. Me Oye, encanta. Quiero felicitar muchísimo. Les voy a dar a los que han llegado hasta esta hora, ¿cuánto llevamos ya? ¿Ya está por acabar el podcast o cuánto llevamos? Ya casi, faltan 10 minutos. Ok, los que han aguantado este suplicio de 30 minutos, porque no ya muchos se salen y dejan de verlo, pero los que puedan suscríbanse a Talent Lab, a este podcast está muy bueno. Pero los que ya llegaron hasta ahorita tienen un bonus track y se los vamos a dar solo por haber aguantado ya estos 30 minutos de plática. Algo que sirve muchísimo es estar viendo y midiendo el NPS interno. En estas relaciones cliente-proveedor, proveedor-cliente adentro de tu organización es fundamental. Y ahí vas a tener la temperatura de qué está funcionando, qué no está funcionando, qué hay que corregir, qué hay que profundizar, qué valores o comportamientos no se están llevando a cabo, temas culturales de ciertas áreas, y es lo que te va a ayudar a calibrar tu organización para que como organización todos vayan en la misma dirección. Y eso también ha mejorado, ¿cierto? Muchísimo, muchísimo. La primera vez que lo medí. Sí, la primera vez que lo medimos. Ajá. Pues digo, con mucha pena decirlo, pero teníamos áreas con NPS negativos. ¿Por qué? Porque la red, lo que hablaba yo al inicio, trabajábamos al revés. La red trabajaba para nosotros, no nosotros para ellos. Entonces, la primera valoración fue muy mala y fue algo que nos hizo despertar, que nos hizo darnos cuenta de que no estábamos funcionando bien, y ahí empezamos a generar planes de acción.
Te estoy hablando de que en promedio estábamos con un NPS de 10%, una cosa así que es bajísimo, áreas con menos 40%. Hoy el NPS después de 5 años en promedio está en 60-65% en todo el banco. El área más baja no está abajo de 45%. Y eso no es que ya te estén regalando la calificación, es que ya hay un alineamiento total y un convencimiento de la manera como debemos de trabajar. Y hay foros de escucha, hay foros de que la gente interactúe. Hay menos jerarquías de las que había antes, hay espacios colaborativos, hay puntos de contacto para que se solucionen rápido los temas y no tengan que pedir una cita, un correo, un memo, un oficio. No, hemos diseñado espacios para que la gente pueda hablar, pueda conversar, pueda tener reuniones rápidas y al final quitarle burocracia a una organización. Y yo creo que ese es el segundo bonus track que se van a llevar a los que están aguantando hasta ahorita. En las organizaciones tienes que quitar burocracia. Y el primer burócrata normalmente es el CEO, entonces, que es el que pide mucho. Si tú te vas aligerando de burocracia, vas quitando la burocracia de tu organización y haces que estos medidores del NPS, haces que estos medidores de Gallup se te disparen. Y de verdad que ustedes, yo creo que ya como que se acostumbraron a las felicitaciones, pero en serio sí les quiero decir que muchas felicidades. A mí me llena de orgullo el ver a ustedes cómo han pasado por todo este proceso, todo este viaje, porque no nada más son los resultados, es el viaje que han vivido. Y también los resultados que han tenido, ¿no? Mejores NPS, mejor cultura, mejor clima, el top 1 en Eco Awards, más ventas, el cliente también está mucho más feliz y demás, y aparte siguen evolucionando, ¿no? Ahora yo sé que están en una siguiente evolución que tiene que ver con cómo le damos una atención radical al cliente, ¿no? Cómo escalamos a algo mucho mejor para ellos, mucho mejor servicio, volcados todos para allá. Y bueno, esto significa justamente que la cultura es viva, ¿no? Que los negocios no son estáticos, que tenemos que seguir evolucionando. Y entonces ahora quiero que me cuenten cuál es este siguiente paso. ¿Cuál es ese cambio? ¿Cuál es el impacto que están esperando tener? Hoy habló Enrique de ello, entonces. Bueno, a ver, para empezar con esta perspectiva radical hacia los clientes, me gustaría enfocarme en algo que creo que es básico, ¿no? Los colaboradores. Y me voy a aventar un punto más atrás todavía de ello. En este periodo creamos un área que se llama propuesta de valor al empleado, donde diseñamos justamente eso. ¿Cuál es esa propuesta de valor diferencial que le vamos a dar a los colaboradores que aquí trabajan? Y no solamente son temas materiales o económicos o de un seguro, etcétera. También es de cosas intangibles, cosas que no se ven, pero que están. Y adicionalmente a eso, toda esta propuesta de valor al empleado que creamos, creo que esa misma cultura es algo que al banco le ha ayudado a generar una marca empleadora y un goodwill hacia afuera de la organización que se va transmitiendo. Y yo te diría que hoy tenemos muchas personas de la industria o fuera de la industria que nos tocan la puerta para venir a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque han escuchado, porque se ha dado ese boca en boca. Y ese boca en boca ha hecho que estemos causando alguna admiración, nuestra cultura, que no lo hemos hablado, que una de las cosas que teníamos es que era una cultura jerárquica. Hoy es una cultura 100% horizontal, donde tú puedes ver a Fernando en cualquier piso, dando una vuelta y hablando con las personas, donde no tenemos oficinas, donde somos espacios abiertos, etcétera. Todo eso ha venido generando un buen sentimiento, no solamente adentro, sino que lo comunicamos hacia afuera. Nuestros colaboradores lo hacen, orgullosos en LinkedIn, hablan del banco, sienten ese orgullo de comunicar las cosas buenas que tenemos, y eso ha hecho que más más personas quieran ser colaboradores del banco. Y doy un punto final antes de entrar a explicarle el RCP. Hace poco
tuvimos un grupo de practicantes, lanzamos nuestra convocatoria como todos los años, y de pronto nos dimos cuenta que habíamos roto récords y 14,000 chicos, estudiantes de universidad, se habían inscrito para nuestro programa de practicantes. Rompimos el récord como por 5 o 6 veces. Y eso te habla de esa marca empleadora, de esa cultura que estamos generando y que la gente, los jóvenes sobre todo, están muy interesados en trabajar en una empresa así. ¿Y a dónde voy con todo esto de cara a la cultura, al cliente, de cara de esa perspectiva radical al cliente? Que si no empiezas por los colaboradores, no puedes tú generar a los clientes ese sentimiento, ese buen goodwill que tienen contigo y que se sienten cómodos trabajando contigo porque sabes que si tienes algún problema te lo van a resolver y te lo van a resolver bien. Pero lo importante es que no tengan problemas, que se sientan tranquilos de que sus recursos están protegidos y de que se sienten en una institución que les da productos innovadores y los ayuda a cuidar su patrimonio. Y eso no lo puedes hacer, como Fernando siempre nos lo dice. Vamos a dar el tercer bonus track Venga. para los que han llegado hasta ahorita, Enrique. Eso ya es otro nivel de podcast, ¿eh? Podríamos de cobrar por todos estos tips que estamos dando. Venga, ¿cuál ¿No? es? Es que esa frase es tu frase. Colaboradores felices, clientes felices. Si tú no vienes feliz y no eres feliz en tu organización, no pretendas que vas a ser felices a tus clientes, porque eso se transmite, eso se siente. Hoy decía yo en la mañana, si tú no te despiertas el domingo, si no, tú no te despiertas el lunes en la mañana ansioso de irte a trabajar, es que verdaderamente te estás equivocando donde trabajas. Tal cual, es que verdaderamente todo se transmite, ¿no? Es un tema de emoción que todo mundo puede sentir y suscribo a lo que dices. Cuando la gente está feliz, se vuelve embajador de tu marca, de tus productos, le cuenta a la gente sobre ti, se siente orgullosa, atiende mejor al otro. Les va a ir muy bien, van a ver. Oigan, y hacer todo esto requiere de muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, muchísima energía, mucha inversión personal. Y Fernando, yo quiero que me cuentes qué te ha movido personalmente para invertir todo este tiempo, toda esta energía, dinero seguramente en esto, ¿no? Recursos. O sea, ¿qué has ganado tú personalmente de esto? Quiero saber qué has ganado y cómo te ha marcado a ti. Yo, la verdad es que, y siempre lo digo, mi único objetivo en BBVA Perú es que a los que trabajan en BBVA Perú les vaya bien. No tengo ningún otro objetivo. Y cuando lo digo que es la realidad. Eso es lo que me mueve, que los que trabajan conmigo les vaya bien. Y si yo logro que los 7,500 colaboradores del banco les vaya bien, a la colectividad, a todos nos va a ir muy bien. Y eso me mueve mucho, el poder ayudar a transformar vidas, el poder ayudar a transformar experiencias de nuestros colaboradores es lo que me mueve. La verdad es que, gracias a Dios, me han dado la empresa, me han dado más de lo que merezco. Entonces, siempre hay que saber regresarle a la sociedad o regresarle a tus círculos más cercanos. Y eso es, eso es lo que me mueve y eso es lo que a mí me motiva todos los días. Muchas gracias. Gracias por compartir. Oigan, ya estamos cerrando. Quiero que se imaginen esa botella, ¿no? Están en una isla desierta, tienen una botella y tienen que mandarle un mensaje a alguien. Imagínense que eso va a llegar después de que viajen en el mar a un líder que quiere cambiar la cultura de su organización, pero no tiene ni idea de cómo empezar, tiene miedos. Quiero que piensen qué le dirían. Piensen que necesitan verdaderamente un buen consejo, algo que es quizá poco convencional, no me importa, algo que no se van a encontrar en los libros, pero que sí es muy importante que sepa hacer o saber. Enrique, empezamos contigo. Sí, mira, yo diría que uno, tienes que ser ejemplar. Si tú no predicas con el ejemplo, si no haces lo que dices, nadie te va a querer, vas a perder toda la credibilidad y esa confianza que puedes tener en tu equipo. Segundo, que tienes que ser un embajador.
tienes que vivir todo lo que estás haciendo y tienes que promoverlo en tu equipo, tienes que estar promoviéndolo para que se den los cambios. Y otra cosa que yo te diría es que tienes que invertir en tus líderes. Si no inviertes en los líderes, si no les das pautas, porque nadie nace sabiendo cómo manejar personas. Te pongo el ejemplo en una oficina. En una oficina, no forzosamente el mejor ejecutivo que trabaja solo, que es un gran vendedor, que supera sus metas, que es el que se va a todos los viajes y gana mucho dinero en bonos, etcétera, no te garantiza que vaya a ser tu mejor director de oficina. Necesitas invertir en la gente para formarlo, para que sepa cómo puede llevar a un equipo y darle un buen onboarding, darle herramientas para que pueda ser un buen líder. Y creo que eso es algo muy importante para asegurar el éxito en una organización. Me gusta mucho y quiero convertir esto a algo un poco más, ¿cómo vamos a decirlo? Práctico. Yo le llamo un hack, ¿no? Y no es un señor acá con una capucha negra creando un ciberataque, ¿no? No es ni un truco complicado, ni un atajo, ni una estrategia práctica. Es algo concreto, algo fácil, algo replicable, algo visible, que puedes implementar muy, muy fácilmente, ¿no? Algo que no es una teoría compleja, sino algo que puedes empezar a hacer hoy en tu equipo, en tu empresa. Entonces, Fernando, yo quiero que me des este hack. Quiero que compartas un hack, un consejo práctico para todos nuestros oyentes, algo simple, poderoso y que pueden poner en práctica para justamente activar esta cultura auténtica que ustedes han logrado en sus organizaciones. Lo acabas de decir, sé auténtico y acompaña a tu equipo. Yo creo que recetas hay muchos, libros de liderazgos hay muchísimos, pero realmente cuando eres auténtico, la gente lo nota y la gente va a seguir a un líder que es auténtico, que es cercano y que te va a acompañar y que lo que no sabes hacer te va a ayudar a hacerlo. Para mí es así de simple y la cercanía te dice mucho. Cuando tú eres cercano, en la cercanía te enteras de más cosas de lo que realmente pasa a tu empresa. Porque entre más alto vas creciendo en una organización, o mejores puestos vas teniendo en una organización, la gente que te rodea te va diciendo lo que tú quieres escuchar. Y entonces vas a ser como el rey desnudo. Vas a decir, qué bonito traje tiene, señor rey. Y te vas creciendo, te vas perdiendo foco, vas perdiendo piso, y eso es lo que destruye a los grandes líderes. Pues quitar el ego, ser auténtico, ser congruente y seguir cercano. Y cercano. Y cuando digo cercano, es saber qué pasa en tu organización, pero no por tu círculo más cercano. Saber qué pasa en la organización es saber qué pasa en la organización. Y no es ser, ¿cómo se llama? Cuando vas al microdetalle, micromanager. No se trata de ser micromanager, pero se trata de saber la temperatura que tiene tu organización. Y esa temperatura no te la da recursos humanos, no te la da comunicación e imagen. Esa temperatura la tienes que tocar tú para que realmente sepas cómo está tu organización, cómo están tus líderes, qué le está faltando a un líder, qué le está sobrando a un líder, para que verdaderamente puedas equilibrar estas temperaturas en todo tu organización. Cuarto bonus track. ¿Cuántos bonus tracks hemos tenido? Oigan, muchísimas gracias, Enrique y Fernando, por compartir su visión y aprendizajes con honestidad, con pasión, nos contagian. Verdaderamente es un honor compartir camino con ustedes y ahora este podcast. De verdad que nos dan mucha sabiduría, muchos consejos, muchas cosas prácticas. Contáctenlos, son famosos. Contáctenlos en LinkedIn, en TikTok, en las diferentes redes sociales. Estoy segura que pueden conectar con ustedes. Y bueno, a ustedes que nos escuchan, espero que este episodio los inspire a encender su propio potencial, a transformar sus culturas a unas más positivas para sus organizaciones, por supuesto, para su gente y para sus clientes. Así que nos vemos en el próximo episodio de Encendiendo tu Potencial. De nuevo, muchísimas gracias, Enrique y Fernando. Gracias. Hasta luego.